¿Qué onda esos chocotorros del YouTube? Primero que nada, perdonen por el retraso de este capítulo al igual que por su duración. Sé que ya había dicho que no me volvería a morir, pero sepan comprender que es mi último semestre de prepa y necesito enfocarme en mis prioridades. Dicho esto y volviéndome a disculpar por la tardanza, cuando dije que no me volvería a tardar tanto con los capítulos, los dejo con Distrito Zombie capítulo 7. Camino. Es todo derecho prácticamente hasta topar con pared. sin ninguna desviación. Interrogué sin quitar la vista del camino. No, hasta llegar a... Chasqueó los dedos para poder acordarse. ¿Hasta llegar a dónde? No lo sé, cuando tengas que dar vuelta te aviso, solo sé que es antes de llegar al aeropuerto. Está bien. Alcé las cejas en molestia. Ni siquiera sé dónde es que queda el condenado aeropuerto. Pensé en mi interior. Era una carretera de unos 3 o 4 carriles, aunque en algunas partes se reducía a 2, no había prácticamente ningún vehículo en nuestro, de alguna u otra manera, incierto camino, a excepción de algunos carros a la orilla de la carretera. Destrozados, amontonados e inservibles yacían, por decirlo de alguna manera, tránsito no era muy denso, no pasaba de él que hubiera cualquier domingo por la mañana, solo con la diferencia de que en lugar de estar repartidos a lo largo y ancho de la carretera, estaban amontonados al lado derecho de esta. Es como si se hubiesen puesto de acuerdo todos los conductores para chocar solo a ese lado, algunas de esas cosas estaban atrapadas por los cinturones de seguridad, otras caminaban libremente por sus alrededores. Estaba obligado a bajar la velocidad de vez en cuando, pues por más ganas que tuviera de llegar, algunos de ellos estaban parados en medio de la carretera, y como es obvio, si los atropellaba, nuestro destino no sería diferente a todos los desgraciados, que colisionados nos recordaban la importancia de usar el cinturón de seguridad. Los edificios, parques, camellones, aceras, plazas y establecimientos, que me parecían desconocidos al principio del recorrido, cada vez me parecían más y más familiares, cada vez el olor a nostalgia se hacía más evidente, nostalgia similar a la que sientes al despedirte por última vez de tu casa cuando vas a cambiar de residencia, o a la que sentirías al ver viejas fotos en un álbum familiar. De ese tipo de nostalgia es en la que me estaba por sumergir, era inevitable nuestra pronta arribada a ese lugar, cada vez y a cada metro me entristecía más. Me hubiese gustado que fuera la casa de alguna exnovia la que me entristecía, pero no era el caso, no me entristezco por estupideces, es el lugar al que quería pero a la vez no llegar. Al estar a unos 100 metros de ella comencé a frenar suavemente. Su estacionamiento para alumnos y sus rejas amarillas se anunciaban antes de llegar a la gran puerta, la cual de lunes a viernes atravesaba robotizadamente. El lugar de cual hablo es, mi preparatoria, es decir, mi actual escuela, o bueno, la que debería ser mi actual escuela. En la que todas mis esperanzas, de que algún día me llevara a la universidad para posteriormente ser un profesionista y triunfar en la vida, teniendo un buen empleo y una hermosa esposa, se depositaban. Los sueños de alguna vez ir a la universidad y terminar una carrera que aún no elegía, se rompieron como los barrotes, vidrios de los edificios más próximos e incluso escalones y pavimento, los cuales antes adornaban la fachada de la institución. Reduzco la velocidad al punto de no ser competencia para una anciana con la cadera rota, solo para poder apreciarla, está ahora destruida, se veía como si rinocerontes la hubiesen atacado. ¿Por qué vamos tan lento? A este paso vamos a llegar mañana pasado a mi casa. ¿No lo estás viendo o qué? Señalé a 2 caníbales que diminutos se veían a través del parabrisas, pues estos estaban a más o menos 50 metros. Maldito sea Jaime, haz bien tu trabajo y conduce. Con esas palabras me denigraba y humillaba comparándome con su chofer. No me malentiendan, no estoy diciendo que trabajar como chofer sea denigrante ni nada por el estilo, solo que, por el tono y situación en que lo dijo, eso lo era y mucho. Ey, ¿qué te pasa? Molesto me defendía. No le digas Jaime, Alfred, no se lo merece, y no conduce mal, solo como microbusero. Giré los ojos en molestia. ¿Por qué te enojas? Sabes que es broma, pero de verdad a ver cuándo te apuras. Rapidito Jaime. Sus carcajadas me perforaban los oídos peor de lo que lo harían taladros funcionando a las 4 de la mañana directamente del vecino que te cae mal. Mis manos empezaban a apretar el volante como si me preparara para arrancarlo de su sitio, mis dientes se apretaban entre sí de un lado a otro, mientras que pasaba la mano por mi sucio cabello intentando perdonar su ignorancia, pues, era obvio que si supieran lo que estaba sintiendo antes del enojo, no lo hubieran hecho y menos de una forma tan descarada, o eso es lo que me gustaría
podía pensar, sus risas incesantes no dejaban de rebotar dentro de mi cabeza, una palmada en mi hombro sentí. Ga, no te enojes, no es para tanto. Calmó su risa y completó diciendo. Jaime. Alondra se hizo hasta delante de su asiento, pegándose al respaldo del de copiloto, disponiéndose a hacer lo mismo con una sonrisa que apenas le cabía en el rostro, y antes de que se atreviera a tocarme, después de presionar un botón a un lado de la palanca de velocidades que estaba tan deslavado que apenas se alcanzaba a distinguir una S y después de algo de espacio una T. Aceleré a fondo, haciendo que sus espaldas y los asientos se quisieran hacer uno. A eso me refería. Decía feliz apoyándose en el marco de la ventana y el respaldo. No pasaron muchos segundos de que ese motor rugía a todo lo que daba para que los caníbales que lejanos y diminutos se veían, se hicieran cada vez más cercanos y temibles. Cuidado. Los señalaba. Cuidado, vas a arrollarlos. Decía con temor e impotencia. Un grito breve y agudo como el de un perro llorando salía de la garganta ahogada de Alondra. Se agarraban de donde podían y cerraron los ojos esperando lo peor. Esperé y esperé resistiéndome a mis instintos de esquivarlo hasta justo antes de que fuera tarde. Giré levemente el volante para apenas mover las ruedas así rozando al caníbal y atormentando a los pasajeros. Si te soy sincero, yo también me cagué de miedo, pero el caso era que ellos pagaran, me pareció verlo en cámara lenta, sus ojos vacíos de vida, sus mandíbulas tensas y sus brazos extendidos, pasaron a escasos centímetros de los vidrios y golpeó el espejo replegándolo. Y aun con esto no despegué en ningún momento el pie del acelerador, esquivé a algunos más ahora sin tanto riesgo y cuando llegamos a un tramo de la carretera el cual estaba mucho más inclinado que el resto, bajé la velocidad y dejé que nos llevara la bajada. Vi el retrovisor y ambos tenían puesto el cinturón, estaban pálidos y sus respiraciones exhalaban agitación. ¿Querían ir rápido, no? Ya se pueden imaginar el tono iracundo en el cual lo dije sin quitar la vista del retrovisor. Pudimos haber muerto. Reclamaba molesto, la voz de Alondra le hacía segunda diciendo. Qué inconsciente eres, pudiste causar un accidente. ¿Quién los entiende? Si voy lento porque voy lento y si voy rápido porque voy rápido, nada les gusta. Mi tono era el más arrogante que tenía. ¿Tan siquiera volteaste a ver el velocímetro, animal? Ibas más de 100. Me reí en nerviosismo. Ya no es para tanto. Tal vez 100 kilómetros por hora no se te haga mucha velocidad si es que has ido en carretera, pero en la ciudad, aún yendo por una avenida tan grande como en la que nos encontramos es muchísimo. Y bueno. Dije incómodo. ¿Dónde es que tengo que dar vuelta? Aún falta. Cruzó los brazos, juntó su espalda al asiento y desvió su vista a la ventana. Giovanni entrecruzó su brazo con el de ella y procedió a acurrucar la cabeza en su hombro. Vaya, parece que esto se me ha salido un poco de las manos. Pensaba sin ninguna motivación para decirlo. Recorremos esta infinita carretera y al parecer no hay indicios de que esta quiera acabar, hemos visto poquísimos carros, y la mayoría van en sentido opuesto al de nosotros, no fueron muchos, pero la mayoría de ellos, en especial un auto compacto de color azul, apagaba y prendía las luces mientras tocaban como desesperados sus claxons y con sus manos asomadas por las ventanillas señalaban hacia nuestras espaldas, es decir, al contrario de nuestra dirección y a favor de la suya. Obviamente su velocidad no era baja y la de nosotros de igual manera, así que los pocos momentos en los que los podíamos ver de frente eran muy poco extensos. Alondra, que al parecer no había despegado los ojos de aquella ventana, dijo. Miren qué es eso. Volteamos a ver lo que señalaba para encontrar un helicóptero enorme, color blanco y una bandera lo recorría de punta a punta, las hélices estaban tan destrozadas que dudo que alguna vez tuvo. Guau. Dijo a mirada. ¿Qué es lo que le habrá pasado? Creo que es bastante obvio que perdió altura hasta impactar con el suelo. Me reí internamente al escucharlo. Eso está implícito, animal, me refiero a por qué es que se cayó. Tal vez se quisieron bajar por un gansito y como el que lo conducía era medio estúpido lo terminó estrellando. Sarcásticamente respondió. Eso de fallas mecánicas, misilazos, turbulencia, son tonterías, lo más lógico es que se estrellaran por un miserable gansito. Pues podría ser. Interrumpí su plática. No sé a ti, Axel, pero es lo que me parece más lógico. De hecho. Par de tontos. ¿Y tú? Obviamente se refería a mí. Ojos en el camino. Hice caso, pues hasta ahí me di cuenta del tiempo tan prolongado que mi vista no estuvo donde tenía que estarlo, y si en esta carretera hubiera alguna alma ajena a las de nosotros era prácticamente un hecho que hubiésemos chocado.
No habían pasado ni 5 minutos, llegamos a una parte de la carretera en la que se incorporaban varias más a la vía, estas venían de todas partes, un puente, una vía lateral y un retorno se incorporaban a la nuestra. Una luz me deslumbraba por el espejo retrovisor, al voltear a ver de dónde era que provenía la luz me quedé atónito. Mierda, presioné el acelerador lo más que pude. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tan alterado? ¿Qué es lo que pasa? Preguntaban conmocionados. De un altavoz salían palabras, al principio incomprensibles, pero cuando se aclararon. Por su seguridad y la de los que lo acompañen, pare la marcha del vehículo y desciendan para poder ser evacuados. Esto no es un simulacro, repito, no es un simulacro, detengan el vehículo, es por su propio bien. El pitido de su claxon y sus luces altas acompañaron a esa oración. Mi estómago se revolvió y empecé a sudar a chorros, todos los músculos de mi cuerpo se tensaron y mis manos, temblorosas, apretaron el volante aún más de lo que ya lo hacían. Voltearon, para ver la imponente camioneta camuflajeada con píxeles en distintos tonos de verde. Era una maldita Homer la que nos perseguía por esa amplia carretera, pues los autos chocados a la derecha de esta habían desaparecido ya hace algunos kilómetros. Mierda, me lleva la... Maldiciones empezaron a salir de sus bocas sin ningún tipo de escrúpulo. ¡Ta madre! Acelera todo. La voz repetía una vez más. Deténganse, por su bien, paren el vehículo y serán evacuados. Un pensamiento se filtró a mi boca y dije. ¿Y si nos paramos? Tengo mucho miedo. No podemos, recuerda qué es lo que nos van a hacer. Gotas saladas se formaban en las comisuras de mis párpados. Mi corazón estaba latiendo tan rápido que mis costillas no iban a ser suficientes para conservarlo en su lugar. Puedes hacerlo. Me tomó del hombro con su mano derecha. En un campo de fútbol ya hacia mi equipo totalmente abatidos tras un intenso juego que, después de tiempo extra, se definía en penales. Tenía que parar 2 de los 3 penales para poder ganar, los nervios comían mi estómago y las piernas me quemaban. Después de un tiro que salió del campo y otro que me anotaron, era el decisivo, todas las miradas estaban en mí y yo me acerqué a mi equipo para que me dieran ánimos, apenas si se podían parar para darme consejos y apoyarme, de hecho algunos lo hacían desde el piso. Portero, a su posición. La voz intimidante de un árbitro me indicaba que ya era tiempo, di la espalda a mis compañeros y muerto por la presión, emprendí los pasos por ese corredor de la muerte hacia mi portería. Una mano me tocó el hombro derecho así deteniendo mi andar, volteé el cuerpo y ahí estaba mi hermano. Su uniforme empapado y sucio de lodo pues todo el partido había caído un diluvio en la cancha, se acomodó el cabello quitándolose su frente, me miró a los ojos para posteriormente juntar su frente a la mía pasando su mano por detrás de mi cabeza, al tenerlo tan cerca me era difícil distinguir su cara sin hacer viscos. Puedes hacerlo, él. Refiriéndose al tirador. Es quien te debe de tener miedo, no tú a él. Puedes hacerlo. Una lágrima se negaba a salir de su ojo izquierdo, hasta que ya no pudo contenerla más y salió, se notaba el esfuerzo descomunal por no derrumbarse ahí mismo, pues la lesión que le obligó a dejarme solo en la cancha ya le estaba pasando factura. Las gotas de lluvia camuflajearon casi inmediatamente su llanto. Portero, a su posición. Inquisitivamente la voz tan intimidante del árbitro repetía. Asentí con la cabeza y troté los pocos metros que me faltaban. Levanté la mirada al cielo sin importarme las gotas que caían directamente en mis ojos y dije. Estoy en tus manos. Bajé la mirada esperando los infinitos segundos que faltaban para que sonara el silbato que indicara la patada del jugador. Y este por fin sonó. Finté a la izquierda y me aventé a la derecha, el balón impactó en mi taco derecho, pues el tiro iba al centro y con muy poca fuerza. A los segundos siguientes estaba en los hombros de mis compañeros. Lágrimas de alegría salían del alma sin excepción. Estudiamos, fuimos a curso y resolvimos la guía al derecho y al revés, ya no estés nervioso. Pero mañana es el examen de admisión, y si no nos quedamos en la escuela. Daba vueltas repetitivas por toda la sala con la vista clavada en el piso. No pasaría nada, papá y mamá nos seguirían queriendo igual y solo perderíamos un año, bueno además quedaríamos como unos tremendos imbéciles. No me eches porras. Se paró frente de mí y mirándome a los ojos me dijo. Podemos hacerlo. Muchachos, a cenar, mañana es el gran día. Esa frase se repetía no muy constantemente a lo largo de mi vida. Puedes hacerlo. En mi primer día de bachillerato. Puedes hacerlo. Al pedirle a esa chava tan bonita que parecía inalcanzable que fuera mi novia.
puedes hacerlo. Al aprender a conducir, al entrar hospitalizado, al primer día de kinder, y al regresar a casa para que nos metieran una tremenda cagotiza tras haber firmado boletas, no era una frase muy profunda o filosófica, pero aún así era la única frase que me llenaba de valor y coraje para actuar. Ahora no tenía ninguna importancia, no me llenaba de valor, no ponía un león dentro de mí, y sobre todo no me hacía invencible como antes, ni siquiera podía quitarme el miedo y la angustia similares a cuando un perro te persigue, intentas correr con todas tus fuerzas, pero aún con eso sientes que vas más lento que una tortuga y que el canino te va a alcanzar en cuestión de segundos, solo para que al final la cadena que lo contenía se acabe y el perro sea jalado fieramente de regreso a su sitio. Como quisiera que la cadena regresara a estos malditos a su casa, pero eso no se podía. Vi los ojos angustiados de Giovanni en el retrovisor, volteé la mirada por breves instantes al cielo y dije: estoy en tus manos. Aparté mis lágrimas y en ningún momento quité el pie del fondo del pedal acelerador, pónganse los cinturones. Dije apenas pudiendo hablar, se escuchó un clic, puesta ya estaban con el cinturón, la cabeza de Giovanni se inclinó y comenzó a murmurar cosas inentendibles pues no lo escuchaba, Alondra solo veía angustiosamente hacia atrás. Deténganse, es la última advertencia. Dos motos como las que ese día acompañaban a los camiones en los que se llevaron a mis padres salieron de detrás de la imponente Homer, alcanzándonos en cuestión de segundos, la Homer aún se quedaba atrás. Estas rápidamente se posicionaron una a cada lado de nosotros y con señas y algunos gritos nos decían que nos detuviéramos, al no hacerlo nos rebasaron totalmente y comenzaron a zigzaguear frente a nosotros reduciendo su velocidad y por consecuencia la nuestra, pues de no hacerlo impactaríamos contra ellas, nuevamente el altavoz. Paren el maldito vehículo. La serenidad se había ido de su hablar y se notaba preocupado. Los motociclistas asintieron con la cabeza simultáneamente como si les hubieran dado una orden y frenaron en seco. Di una vuelta al volante tratando de esquivarlas pero no fue posible. Impacté en la llanta trasera a la moto de la derecha así tirándolo pero no lo arrollé. Al ir considerablemente más lento volví a acelerar a todo. Vi en los retrovisores que uno de ellos señalaba al que se encontraba tendido en el suelo y detenía su marcha para atenderlo y revisar que estuviera bien. La Homer en misericordia arremetió contra nuestro parachoques trasero, rompiendo el medallón y despresurizando la camioneta en un aterrador silbido. Por los cargos de traición a la patria y disposición oficial del presidente de la nación emitido en la Gaceta Oficial, se nos autoriza abrir fuego contra civiles. Tomó un respiro y por el megáfono dijo: perdón. Un soldado se asomó al techo, pero no alistó la ametralladora pesada que la adornaba, cargó su fusil y apuntaba a nuestras ruedas, disparó el primero y falló de milagro, se preparaba para el segundo y frené en seco gritando: agárrense. La Homer nos impactó y casi perdimos el control, el tirador tenía medio cuerpo en el techo y estaba a punto de caer por la inercia, ajustó su fusil y ahora eran ráfagas de 3, zigzagué intentando esquivarlas, estas impactaban en el techo y cajuela del vehículo, lo estábamos logrando, se quejó y gruñó el tirador y cambiando su cargador nos volvió a apuntar, frené nuevamente, pero esta vez no fue tan efectivo, apenas si salió de balance, todos agachábamos la cabeza y rogábamos porque ninguna de estas balas nos diera. Es su última oportunidad. Una pistola le asomaba de la ventanilla del conductor. El soldado del techo disparó en automático a todas direcciones, casi todos los vidrios a excepción del parabrisas estaban destruidos, salvo por un diminuto orificio que dificultaba mi visión, este se encontraría intacto. Me sentía perdido pues el castigo de ese fusil podía más que yo, y de repente los neumáticos de la Homer chillaron preñando en seco, se detuvo completamente y dio vuelta en U, regresando por donde venía. Aún tenía el pie tieso en el pedal. Ya se fueron, ya no nos siguen, se retiran. ¿Hemos ganado? Preguntaban mientras asomaban temerosamente sus cabezas. La incapacidad de hablar correctamente y sus errantes movimientos delataban, junto a sus brotantes ojos, el pavor latente que nos recorría de pies a cabeza. Levante ligeramente el pedal acelerador así reduciendo ligeramente la velocidad. Y luego sentí mojado mi hombro. ¿Pero qué mierda te pasó? Sus manos al tocarme trajeron una estampida de dolor a mi cuello y hombro, sentía ardor punzante y al mismo tiempo sudaba frío, sensación que se veía potenciada por la sangre gélida que cubría todo mi torso y espalda. Esto está mal, muy mal, ¿cuánto falta para tu casa? Llevaba las manos a su cabeza y miraba furtivamente a todas direcciones. De hecho ya nos pasamos, teníamos que tomar la anterior salida. ¿Y por qué mierda no dices? Pues casi nos mata.
Puta madre, ¿quién te manda a vivir a casa de la chingada? No es mi culpa, por poco morimos. ¿Puedes conducir un poco más? Me preguntaba casi desmoronándose. Creo que sí, contesté entre dientes, sentía como si una piraña clavara sus mandíbulas sobre mí. Por el dolor me costaba mantener los ojos abiertos. Por favor díganme que estoy alucinando. En el fondo de mi corazón quería que así fuera, pues lo que estaba frente a nosotros era aberrante tanto que no podía controlar mi respiración. Sus gritos de pavor me confirmaban que no era así. Da la vuelta, da la vuelta. Un mar de caníbales nos esperaba a unos 500 metros, simplemente estaban ahí, inmóviles, era como si hubiesen muerto y aún no se dieran cuenta, chocaban entre sí sin percatarse un nuestro lento frenar. Un grito de Alondra fue reprimido rápidamente por la mano de Giovanni. Era aterradoramente increíble tal avalancha de caníbales esperando al pobre incauto que atrajese su atención, con ropas rotas y gastadas esperaban a que pasara su siguiente comida. Al detener el vehículo totalmente di vuelta en U, como la Homer anteriormente lo había hecho, rogaba para que, a pesar de la gran distancia, no nos escucharan pues aún quería vivir. ¿Dónde es que tenemos que dar vuelta? Susurró Giovanni. Alondra solo señaló la salida a la izquierda más cercana pues íbamos en sentido contrario. Me abrí lo más posible para poder tomar la curva, al ir en sentido contrario esto era necesario para poder tomar la salida, la tomé y seguimos avanzando unos cuantos metros más, cuando un estruendo parecido al tronar de un globo hizo que se me subieran los testículos a la garganta, todos callamos al escucharlo para posteriormente escuchar a lo lejos alaridos, quejidos y uno que otro grito infernal dirigidos a nuestra dirección. No nos quedaríamos para que nos degustaran, así que valiéndome los daños que esto podría ocasionar a la ya de por sí jodida camioneta continuamos con nuestro camino. El dolor se acrecentaba con cada tramo recorrido, me sentía débil y solo quería irme a casa. Entre gruñidos de dolor vi mi rostro en el retrovisor para darme cuenta de que ahora parecía un fantasma de lo pálido que me encontraba. Falta mucho. Dije apenas pudiéndolo hacer. No, aquí da vuelta a la derecha. Después de eso todo fue confuso, solo sé que fue un milagro que no nos embarráramos contra alguna pared. Mi visión era incapaz de ver algo más que no fuera las estrechas calles por las que íbamos, todo se movía y tenía mucho frío. Izquierda. Derecha. Cuidado. Una mano sostenía el volante junto a las mías. Derecha. Izquierda, pasando a la cancha de tenis, es todo derecho. Calle cerrada. Entonces para acá. Como si estuviera ebrio dije. No sé para dónde es para acá. Las calles, postes y autos estacionados se movían como gelatina y las luces brillaban mucho. Vi la mano de alguien señalando a la izquierda. Justo cuando todo empezó a dar vueltas, y mis párpados se pegaban, la escuché decir. Aquí es, estacionate detrás del poste. Palabras que me produjeron un leve chispazo que no fue suficiente para evitar chocar con el poste. Gritaron, o no sé si gritaron, ya no podía distinguir ningún sonido, era como si mis oídos estuvieran sumergidos en agua. Las fuerzas solo me dieron para abrir la puerta y dejar caer mi peso a la izquierda, esperaba el frío abrazo del pavimento, pero el cinturón de seguridad detuvo mi caída, una sombra se dirigió a la palanca de velocidades y luego apagó el motor. Escuché las puertas abrirse y pasos presurosos se alejaban, mientras que Giovanni me quitaba el cinturón sirviéndome como apoyo para caminar, decir apoyo es poco, pues prácticamente me estaba cargando por mi hombro bueno, mis piernas apenas respondían y forzaba a mis pies a no arrastrar, escuché a alguien aterrizar y luego unas bisagras comenzaron a rechinar mientras lo que creía que era una pared se abría solo lo suficiente para dejarnos pasar. Rápido, rápido. Aguanta solo un poco más, sé que puedes hacerlo. Sus voces silentes se entregaban. Tras unos 10 metros de piedras de río delineadas por un corto e intenso césped llegamos a una pequeña escalera de 3 o 4 escalones, nuevamente los pasos presurosos de Alondra se escucharon alejándose, para a los pocos segundos volver cargando un objeto brillante que usó para abrir esa puerta de madera fina, no dimos ni un paso para adelante cuando el acero frío y oscuro de una escopeta tocaba mi frente, me quedé impactado, quería correr exactamente a la dirección contraria, pero mi cuerpo ya no podía hacer nada, ya no respondía. Es más, solo podía mover mis párpados, era como si todo mi cuerpo se redujese a mi cabeza. El clic de un gatillo sonó acompañado de un estruendo de metal con metal. Y yo. En ese momento. Solo podía cerrar los ojos. Así que lo hice, los cerré y dejé que mi alma abandonara este mundo, dejando caer mi cuerpo al suelo.